Quisiera agradecer primero, por supuesto, a los organizadores, tanto la GIZ externa e internamente, el Ministerio de Ambiente, el SPOL y otros organizadores. Y la oportunidad de dirigir unas palabras en lo que espero sea no más que 40 minutos sobre el tema de gestión de riesgo, adaptación al cambio climático y las implicancias para las políticas públicas referido al desarrollo sostenible. Entonces, un excelente comienzo para tratar el tema más global, que es la gestión de riesgo y la adaptación, que por supuesto son elementos mucho más prospectivos, propositivos de política pública. Sin embargo, descansan siempre en el análisis de riesgo. Y no vamos a tener tiempo de introducirnos en las complejidades de medir riesgo, vulnerabilidad hoy en día, mucho menos proyectar escenarios de riesgo y vulnerabilidad hacia 15 años, 20 años, 30 años. Con lo cual hacemos la advertencia que estamos más en el tema de cambio global, de cambio climático global. Es algo mucho más imponente, la complejidad de la relación sociedad-ambiente, que el sencillo problema de proyectar cambio climático. Sabemos, si analizamos varios de los últimos informes que han salido del lado de cambio climático y del lado de gestión de riesgo, de la importancia asignada a vulnerabilidad en asociación, obviamente, con exposición. Entonces, si leemos, por ejemplo, el Global Assessment Report, el informe global de evaluación de Naciones Unidas de la Estrategia Internacional para la Reducción del Riesgo de 2011 y de 2009, establece claramente que el problema de crecientes pérdidas asociado con lo que llamamos desastres es más asociado con exposición y vulnerabilidad que cambios en patrones de intensidad o incidencia de eventos físicos. Es en la sociedad que se crea el riesgo asociado con eventos físicos determinados. Si leen el informe que el moderador hizo alusión al principio, que tuve el honor de coordinar el primer capítulo sobre manejando el riesgo de eventos extremos y desastres para hacer avanzar el cambio climático, establece claramente como documento de IPCC, en coordinación con la Estrategia Internacional y otras organizaciones, que vulnerabilidad y exposición son los elementos claves para la formulación de políticas públicas en el tema de gestión de riesgo y adaptación al cambio climático. En consecuencia, el tema de esta reunión es absolutamente clave. La capacidad de conocer el riesgo a través de conocer la vulnerabilidad, conocer la amenaza y conocer la exposición es clave para el diseño, implementación o la actuación voluntaria, espontánea, de respuestas frente al cambio ambiental per se. Si hablamos de desarrollo sostenible, estamos acostumbrados, por supuesto, a lo que el informe Brundtland puso como definición hace varias décadas ya, que hace referencia al derecho de generaciones futuras de gozar de los recursos ambientales naturales en calidad y cantidad iguales que los que existen hoy en día. Y tenemos una responsabilidad hacia el futuro, hacia las futuras generaciones, de garantizar que esos recursos subsisten y existen. Si tomamos los 30 años después de Brundtland, no sé si son 30, 40 o 20, 40, exacto. Entonces, en el marco de adaptación al cambio climático y de gestión de riesgo, tal vez es conveniente de ampliar nuestras ideas de sostenibilidad e incluir que sostenibilidad del desarrollo, un término que algunos objetarían como innecesario. Desarrollo sostenible, desarrollo debe ser automáticamente sostenible, si no es desarrollo.
ya es crecimiento económico. Entonces, sin embargo, la palabra sostenible lo sumamos muchas veces para hacer alzar una temática que requiere de insistencia para que tomamos cuenta de los errores históricos en que hemos incurrido, particularmente desde la Revolución Industrial. Pero sostenibilidad desde la perspectiva de gestión de riesgo y adaptación al cambio climático, hay que sumar un asunto de la sostenibilidad, la resiliencia y la resistencia de inversiones plasmados en producción, en vivienda, en caminos, en escuelas. También la sostenibilidad del ambiente visto como recurso y no como amenaza mismo. Entonces, el proceso de desarrollo humano, de lo cual el cambio climático es la más palpable manifestación, ha conducido a la creación de un subconjunto de amenazas físicas que no son naturales, son producto de intervención humana en los ecosistemas, en la naturaleza, en los recursos, y que en la región latinoamericana, cuando menos, se refieren a ellos como amenazas socionaturales, de lo cual el cambio climático obviamente es la máxima expresión. Sin embargo, deslizamientos en cuencas, aumento de patrones de inundación debido a desforestación, quitar manglares de las costas que quita una protección que la naturaleza nos da, no porque fue diseñado para darlo, sin embargo, sí nos da esa protección. Ciudades que no ponen sistemas de drenaje adecuados para los patrones de lluvia existentes, asfaltan la naturaleza y corren los ríos mucho más fuertes y la inundación. Eso no son amenazas naturales, son amenazas creadas por nuestra intervención en la humanidad. Entonces, sostenibilidad, si pensamos de gestión de riesgo y adaptación, tiene la doble connotación de la apropiada definición histórica, más sugeriría y sugerimos una adición de la sostenibilidad, la resistencia y la resiliencia de inversiones en múltiples ámbitos de la realidad humana y la conveniencia de guardar los ecosistemas para que puedan seguir proveyendo recursos y servicios ambientales para la humanidad y no transformarse en amenazas para la misma sociedad. Dicho eso, entonces, ¿qué es la esencia de la transición, de una visión, de una práctica de intervención que podemos nombrar gestión de riesgo, adaptación al cambio climático y la garantía de un aporte a la sostenibilidad del desarrollo per se? Para nosotros, el concepto clave central es el concepto de riesgo. Y aun cuando uno acepte que el cambio climático, por ejemplo, conducirá a ventajas en ciertas circunstancias, habrá oportunidad de sacar beneficio del cambio climático. Ya en mi país natal, Inglaterra, los franceses están comprando tierras al lado del río Támesis para el cultivo de uva, un asunto que no ha sucedido en 3 o 4 siglos en las Islas Británicas. En el norte hay gente que compra puertos que están glaciados y van a ser desglaciados para poder transportar por el Polo Norte en lugar por otras partes. Hay y habrá beneficios. Sin embargo, lo que a nosotros nos interesa, sabiendo que alguien sacará beneficio del beneficio, es precisamente la desventaja, que está captado en la noción de riesgo, donde entendemos riesgo como la probabilidad de efectos adversos futuros, de daños o pérdidas que pueden tener un rango desde lo productivo hasta la infraestructura, pero también cultural e histórico. En consecuencia, riesgo está en el centro de análisis si consideramos lo que hemos llamado gestión de riesgo y está en el centro de análisis de lo que llamamos a la adaptación al cambio climático. La capacidad de prever, anticipar, interrumpir, intervenir, transformar condiciones que garanticen pérdidas y daños al futuro, efectos nocivos, en oportunidades para el desarrollo y contribuciones a la sostenibilidad. Entonces, cualquiera de los dos, adaptación o gestión de riesgo, tienen como centro de análisis riesgo, de lo cual vulnerabilidad es un componente.
Aquí hacemos advertencia que muchas veces, por ejemplo, aquí están hablando de riesgos climáticos. Yo, como vengo de gestión de riesgo, digo, ¿qué riesgo climático? Lo que hay es amenaza climática, a veces, que contribuye a la condición de riesgo asociado con el clima, que no es lo mismo que atribuir al clima una condición innata de ser riesgo. Y entonces volvemos a la noción de la construcción social de riesgo y no la construcción física del riesgo. Y sobre eso volveremos porque es de suma importancia para la formulación de políticas públicas en aras de la búsqueda de sostenibilidad. Vulnerabilidad en gestión de riesgo. Y aquí sabemos que hay diferencias de interpretación de definición que no tenemos tiempo de discernir sobre ellos en esta plática, pero seguramente van a tener que hacerlo en términos del análisis de vulnerabilidad, de definiciones de vulnerabilidad entre adaptación y gestión de riesgo en sí distintos. La definición para gestión de riesgo, y en el informe del IPCC, a mí me encargaron durante un año de buscar llegar a consensos definitorios en términos de términos entre 3 o 4 comunidades científicas distintos. La única forma de hacerlo era de bajar la definición a su denominador común y entre más palabras sumas a una definición, más problema epistemológico te crea. Entonces, en el informe de IPCC, el último, vulnerabilidad se define sencillamente as la propensidad o la propensidad de sufrir efectos adversos. Y con cada debate y discusión que se agrega desde adaptación o gestión de riesgo, justificadamente o con una justificación se suma palabras más. Un factor interno del riesgo, un etcétera, etcétera, etcétera. Igual con amenaza, con definiciones de desastre, etcétera. En ese informe también de relevancia para lo que hacemos, aventuramos y aceptaron, curiosamente tal vez, no sé, cambiar la definición de adaptación. Si leen el informe, la definición de adaptación no es la definición que existe en el informe 4 del IPCC de 2008. Y es cambiado en una ligera tonalidad, que sencillamente la definición de adaptación que aparece en el informe, el cuarto informe es el ajuste de sistemas naturales y sistemas humanos a cambios ya, aquí estoy parafraseando, a cambios ya experimentados en el clima y en anticipación de cambios hacia el futuro. Debe ser muy obvio que ningún sistema natural se adapta anticipadamente. En consecuencia, hay un ligero cambio en la definición que hace los sistemas humanos pueden anticipar, los sistemas naturales pueden ser ayudados en la adaptación tal vez, pero no se adaptan espontáneamente a un cambio del clima. Nadie ha visto un nido de hormigas ajustándose a un clima de 5 años adelante, o 1 año, o 10 o 6 meses, ¿no? Pero son cosas que advierto porque hay imprecisión conceptual en muchos lugares. Y esa imprecisión conceptual nos conduce a errores de apreciación sobre mecanismos de intervención en muchos elementos. Pero sobre eso podemos discutir después. Si no, me voy a convertir en un académico y no en algo buscando contribuir a conformar realidades distintas, ¿no? Entonces, sabemos con gestión de riesgo y adaptación hay grandes broncas. Había broncas históricas debido a epistemología, ciencia, historia, origen, énfasis. Sabemos también, y el informe del IPCC busca encontrar las sinergias, encontrar las similitudes, destacar las diferencias y proponer un movimiento hacia adelante basado más en la sinergia, el holismo, la integralidad, que en la separación de prácticas institucional, financiera, científica, conceptual y metodológicamente. Pero hay mucho camino que mover.
Desde Newton y la ciencia positivista hemos acostumbrado a la segmentación, a la sectorialización, a la disciplinación, cuando necesariamente debemos buscar hacia la transdisciplinaridad, mínimamente la integralidad y lo holismo. Y este es un tema que sufre esas desagregaciones en términos de entendimiento y colaboración. Entonces, adaptación al cambio climático y gestión de riesgo, tenemos múltiples circunstancias cruzadas por múltiples institucionalidades, aún dentro de una misma institución. Y tenemos que progresar adelante, si no vamos a desperdiciar escasos recursos humanos y financieros en la búsqueda de fines que se desafían precisamente por la falta de articulación y concreción. Con gestión de riesgo, ¿de qué estamos tratando? Y en consecuencia, ¿de qué forma contribuye al desarrollo sostenible? Sabemos que el tema que estamos tratando comenzó y perduró durante años, definido por definiciones como administración de desastres, administración de emergencias, manejo de desastres, manejo de emergencias. Y comenzó en América Latina en defensas civiles y en otros organismos de respuesta humanitaria acompañado por la Cruz Roja, etc. Entonces el tema fue dominado por el tema de desastre, un producto, un fin de un camino mal llevado de la sociedad que creó condiciones de riesgo en la sociedad que finalmente fueron plasmados, transformados, materializados en desastres y las pérdidas que medimos hoy en día o en la historia. Pero el tema de ese desastre ha transitado enormemente en los últimos 30 años, particularmente los últimos 15 años, para ser un planteamiento completamente distinto y un planteamiento que está plasmado hoy en día en múltiples leyes y programas nacionales como la peruana, la colombiana, desde antes de 2008 en Ecuador, con la transición de defensa civil al Sistema Nacional de Gestión de Riesgo y en múltiples otros países. Y atrás de esta transformación hay elementos absolutamente fundamentales para poder trazar cómo es que adaptación y gestión de riesgo son en muchos sentidos complementarios y sinérgicos y, por supuesto, tienen diferencias significativas en otros elementos. Pero si no entendemos qué es gestión de riesgo, y este era un debate en el IPCC, que mucha gente no leen los otros. Sencillamente no tienen idea de qué estamos hablando unos o otros. En consecuencia, en algunos, aún dentro de gestión de riesgo, hay una actitud que gestión de riesgo es respuesta a desastres. Por eso dicen que la diferencia entre adaptación y gestión de riesgo es de plazos. La gestión de riesgo es corto plazo y la adaptación es mediano y largo plazo. Pero esa es una actitud guiada por la idea de respuesta a desastres, que puede durar un periodo corto de recuperación, rehabilitación, de atención de emergencias. Sin embargo, el tema de gestión de riesgo, y es importante reconocer esto, ha migrado, ha transitado de una visión fisicalista del problema, fundamentado en los eventos, a una visión fundamentada en la sociedad, en vulnerabilidad y en exposición. Con ese tránsito se ha acompañado ese debate con la noción de riesgo y, en consecuencia, desastre como problemas no resueltos del desarrollo, producto de procesos de construcción social, con intervención de múltiples procesos desde ordenamiento territorial, mal manejo de ambiente, etcétera, etcétera. Ha sido acompañado por visiones más participativos y menos tecnocráticos de lo que constituye riesgo y la intervención en riesgo. Ha sido acompañado por visiones que amplían lo que consideramos prevención de desastres hace 25 años, 30 años, en lo cual gestión correctiva, referido a gestión de riesgo y probablemente adaptación al cambio climático, es una acción tomada para recuperar y revertir procesos históricos erróneos, voluntario o involuntariamente llevados a cabo.
Es la escuela mal construida, el hospital mal construido, que caerá con un sismo de 5.2 cuando debe estar protegido para uno de 7.8. Es la comunidad ubicada en un pendiente donde no debe estar en el pendiente y tiene que ser removido o reubicado para corregir el riesgo existente y reducir el desastre que sucederá posteriormente. Sin embargo, esa visión de gestión de riesgo, lo correctivo es sumamente caro. Y cuando hablamos del costo de la prevención, es porque precisamente mover y reubicar todas las comunidades que deberían estar en otras partes, agotaría los presupuestos nacionales. Hay tanto riesgo construido en el territorio de América Latina hacia África que revertir el proceso hoy en día es casi imposible. Sin embargo, nos hace ver y llama la atención a que hacia el futuro debemos operar prospectivamente. Y la prospección en la gestión de riesgo es precisamente anticipar riesgo, garantizando a través de normatividad, legislación, control, intervención, que construimos hospitales sismoresistentes en zonas sísmicas, que construimos hospitales en el Caribe donde el techo no se vuela cada vez que hay un huracán de 3, ni hablamos de 5. Y aquí hay una cosa interesante del 3 y el 5 que creo que debe ser tomado muy en cuenta en adaptación y gestión de riesgo. En ambos tendemos a hablar de lo que llamamos eventos extremos. Y hablamos erróneamente de eventos extremos. El evento extremo es el percentil 90 o 95 para arriba. Lo demás del espectro, que causan daños por altos niveles de vulnerabilidad y exposición, no son eventos extremos. Entonces, Haití, con un 7.2 sismo, fue destruido en gran parte, o una parte importante del segmento, pero de acuerdo con algunos expertos, con un sismo de 6.2 hubiera caído igual. Entonces, cuando pensamos en cambio climático y extremos, aún más extremos, comenzamos a pensar que no hemos resuelto el problema de riesgo aún con clima estacionario. Con huracanes de Trace, Katrina y Nueva Orleans, destrucción masiva, influencia. Entonces, hablar de un huracán de 6 es casi irrelevante. No es irrelevante, por supuesto. Lo que va a pasar es que los ladrillos van a volar un poco más distante de lo que eran con un Trace que tumba una ciudad. En consecuencia, tenemos que ir internalizando otra vez vulnerabilidad y exposición, no encima de, pero cuando menos beneficiados en su atención frente a la problemática. Entonces, gestión de riesgo hoy en día no es atención de emergencias. Es algo que corta el continuo de riesgo que se expresa anterior al impacto de un evento, durante la atención al evento, en la recuperación, la rehabilitación post-impacto temprano. Riesgo reaparece, se convierte, se consume, se regenera permanentemente. Cuando tú ofreces agua potable a un damnificado, estás gestionando el riesgo en el sentido que estás impidiendo un futuro desgracia que sería un segundo desastre. Y hemos visto muchísimas veces que desastres iniciales terminan en desastres peores, precisamente por la falta de atención a las necesidades de riesgo de la gente involucrada. Y para terminar, gestión de riesgo, entonces, esta transformación hacia una visión desde el desarrollo, hacia una visión transversalizada de su incorporación en la práctica pública, de una visión de un sector algo dominado por lo físico, claramente opera en el marco de eventos físicos que llamamos, y hemos llamado diferenciadamente, desde extremos hasta anómalas, hasta no rutinarias, etc. Lo que quiere indicar es que no son normales o parte del promedio del clima. Son parte de la variabilidad del clima que tipifica cualquier clima. Clima es como el temperamento de uno, que es bondadoso o iracundo normalmente, y que en un momento puede transformarse en ser beneficioso y no iracundo.
tiempo es el momento, clima es la tendencia, es la transformación. Y hemos operado con ellos en la gestión de riesgo. Estamos muy claros de qué es nuestro tema de atención. Y un tema de atención que nos atrae más y más atención a pequeños y medianos eventos, a diferencia de extremos. Entonces, gestión de riesgo lidia con situaciones que no tipifican la norma. La norma de clima, la norma de suelo, la norma de geomorfología, geología, oceanografía, es lo que explica qué está, dónde está, por qué está y por qué lo podemos hacer. Nuestro desarrollo está explicado por las normas del ambiente. Lo abnormal es una interrupción momentaria en esa continuidad que puede ser sumamente severo y cuando es reiterativo, constantemente hecha tras poblaciones, como es lo que vemos en América Latina en múltiples partes. Pero normalmente estamos trabajando con lo abnormal. Pasamos a la adaptación, que es, y yo vengo de gestión de riesgo, de ordenamiento territorial, de desarrollo regional, soy geógrafo, eso dice mucho. Adaptación es algo más complejo en definir qué es. La definición de adaptación como ajuste a es perfecto. Sin embargo, la complejidad interna, cuando vemos adaptación a qué, en qué circunstancias, ya lo convierte en una cosa que a veces uno siente, desde mi perspectiva, desborda lo preciso y nos entra en el mundo de lo desconocido, inmedible y casi indimensionable. Entonces, si hablamos de adaptación, que es absolutamente fundamental, yo prefería la palabra ajuste, pero eso es porque vengo de una escuela de pensamiento que dice que una definición no utiliza dos conceptos. O sea, adaptación es el ajuste, pues vamos directo al ajuste, ¿no? Pero ese es otro debate que fue parte del debate del UNFCCC cuando utilizaron la palabra al principio. Pero no importa, los términos son insignificantes. Lo que es significante es de qué estamos tratando y cómo lo tenemos que intervenir en algún momento. Entonces, adaptación es frente a sistemas naturales y sistemas sociales. Dos cosas completamente distintas en su forma de operar. ¿Adaptación es frente a la norma y el promedio que cambia o es a extremos? Nos adaptamos a extremos, a eventos no rutinarios, de la misma forma que adaptamos a cambios en promedios, 1 grado, 2 grados de temperatura. Adaptación es el ajuste al presente transformado, es la anticipación del futuro, es lo espontáneo, es lo planificado. Adaptación es a pérdida de glaciares, aumento del nivel del mar, ninguno es cambio climático, por supuesto, son derivados de procesos de calentamiento global más expansión térmica en el centro de los océanos. Es a migración y este tiene el beneficio, si lo podemos manejar bien, que adaptación se transforma en el elemento definitorio de un objetivo de transformación de la sociedad. Y muchos lo debaten en ese aspecto. Que adaptación es más un meta o objetivo global que requiere de múltiples estrategias y formas de intervención para hacerlo funcionar en la realidad. Y eso nos trae al tercer elemento sustantivo de esta intervención breve, que es, en consecuencia, podemos decir que gestión de riesgo y adaptación tienen elementos en común, tienen elementos sinérgicos y tienen elementos distintos. Gestión de riesgo trata de amenazas múltiples, no solamente de amenazas hidrometeorológicas, es de volcanes, de sismos, de movimientos telúricos, de tsunamis, etc. Por supuesto, es muy distinto. Adaptación se trata de un espectro de contextos mayores, pero cruza con la gestión de riesgo en el debate y el discurso en torno a eventos extremos y adaptación a eventos anómalos. Entonces, sin poder resolver la pregunta, para precisión, nos parece a algunos, no a todos, que adaptación tiene que ser mejor definido para poder armar esta integración adecuada institucional y de atención.
Para mí, por ejemplo, esto es puramente idea personal, pero compartido que adaptación debe ser a lo permanente y al cambio de los promedios. Porque yo me pregunto, ¿cómo te adaptas a un evento 6 en la escala de un huracán? O un meteorito de 8 kilómetros que cae del cielo. Esos son los eventos extremos. Movemos a lo mediano y lo pequeño y ya se emerge más con los promedios, las normas, la cotidianidad de comunidades, y contra eso sí, tal vez se puede adaptar continuamente. Pero hay una pregunta, está implícito en la definición. Pero al fin de cuentas, lo que está en juego es que cómo intervenimos para garantizar el fin, que es el ajuste y el acoplamiento de la sociedad a condiciones diversamente adversos. Adversos en el sentido que un promedio cambiado transforma, por ejemplo, el maíz baja su productividad en 32% con 2 grados de aumento de temperatura, de acuerdo con Graciela Magrini y los del sur que hacen los informes del IPCC, etc. Y nadie duda de la veracidad de las afirmaciones. ¿Cómo introducimos las transformaciones? Y es con eso que encontramos que si es gestión de riesgo o adaptación, si es ajuste a normas, ajustes a anomalías, a no rutinario o extremo, ambos temáticas no tienen estrategias que uno llama propiamente gestión de riesgo o adaptación. La capacidad de transformar de cambio está fundamentada en la aplicación de elementos estratégicos, sectoriales, territoriales, ya existentes, que cumplen otras funciones tal vez, y con adaptación y ajuste pueden cumplir la función de adaptación y gestión de riesgo. Sabemos que construir un dique, poner una terraza, son elementos muy específicos de corregir un riesgo preexistente. Pero si vemos qué es la esencia para el futuro de la gestión de riesgo y adaptación, encontraremos que es en gestión ambiental, manejo de servicios ambientales, protección de los recursos en su integridad como ecosistemas. Y no porque fueron construidos para protegernos, pero porque sencillamente nos protegen. Pero no es una cosa deliberada de ecosistemas. A veces uno escucha como si ecosistemas fueran creados para proteger seres humanos. No, por suerte nos protegen, pero no fue deliberado en el diseño del universo, ¿no? Pero sí nos protegen, como he explicado anteriormente. Ordenamiento territorial, planificación urbana. Estos son los esquemas de introducción, de adaptación y de gestión de riesgo. Protección y fortalecimiento de medios de vida, reducción de la pobreza. Son mecanismos que tocarán la vulnerabilidad y automáticamente en esa fórmula que es muy bueno de no regrets o win-win, que va a asumir más y más importancia en nuestra concepción de intervención en desarrollo sostenible. Y en gobernanza, en sus múltiples expresiones, formas de cuajarse en la realidad. Sin mejorar la gobernanza del riesgo, la gobernanza del territorio, la gobernanza de los ecosistemas, poco avanzaremos en ese anhelado reducción de riesgo asociado con cambio climático o con la variabilidad natural de nuestros sistemas ambientales en sí. Y esa transformación entonces requiere una reflexión sobre las institucionalidades, los mecanismos de financiamiento, los sistemas organizativos, la forma participativos. Requiere que reconozcamos que tanto gestión de riesgo como adaptación al cambio climático están ubicados localmente, aunque las causas pueden ser globales, nacionales o regionales. Los procesos que generan el riesgo local pueden ser globales, pero la expresión es local. Con participación necesitamos comenzar desde lo cotidiano y el hoy y trabajar el futuro a distancias en el tiempo indefinidos o definidos. Y finalmente, repetir y reiterar una cosa que es
para muchos de nosotros obvio. El tema de adaptación, el tema de mitigación, el tema de gestión de riesgo es un tema de desarrollo. Si no lo logramos implementar, es el desarrollo humano que estará sufriendo. Y es un tema del desarrollo ubicado en el marco de un ambiente sufriendo transformaciones, pero sufriendo transformaciones precisamente por patrones de desarrollo impuestos por nosotros. La mitigación no es un problema del ambiente, es un problema de cambios en los patrones de consumo de energía, de que no transformamos tierras en soya, o cortamos bosques, o creamos efectos de calor urbano. Es un problema de desarrollo que afecta notoriamente nuestro sustento en el ambiente. Entonces, gestión de riesgo, adaptación al cambio climático, visto como estrategias de desarrollo, transversalizados en nuestro pensamiento sectorial y territorial, va a conducirnos a un desarrollo sostenible que no hemos logrado hasta la fecha, y con eso termino. Hago la pregunta, si no hemos sido capaces de reducir los daños, las pérdidas, los efectos adversos de los desastres o asociados con los desastres en los últimos 40 años, y chequen las bases de datos del Munich Re, del Swiss Re, de MDAT, de Desinventar, de Sheldas y de todo lo demás, y es absolutamente fehaciente que los daños han crecido notoriamente durante los últimos 40 años sin cambio climático. Entonces, volvemos al análisis de vulnerabilidad como la base del análisis de riesgo y la constitución de un mecanismo y una oportunidad para efectivamente identificar intervenciones sobre el tema. Muchísimas gracias.